El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, hemos escuchado un texto precioso del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Es un fragmento lleno de detalles y podemos resaltar algunos de los que están allí. Dice inicialmente que es la tercera vez que el Señor Jesús se aparece a los discípulos. Está la aparición de la noche de la resurrección, está la aparición segunda, que es cuando se recuerda ese diálogo con el apóstol Tomás, y está esta tercera aparición, que da a entender que los días han pasado y los discípulos como que no han entendido muy bien que el Señor resucitó, que está vivo, que ha vencido la muerte. ¿Y eso en qué se muestra? En que Pedro y los otros discípulos que menciona el Evangelio, que por cierto, en esos discípulos estamos muy bien representados todos nosotros. Allí está Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan, y 2 discípulos de los que no se dice el nombre, pero eran discípulos y estaban allí. Y cada uno de estos discípulos, de alguna manera, había tenido una experiencia personal con el Señor Jesús y con el Señor resucitado. Y aquí el texto lo que dice es que Pedro, de un momento a otro,
dice, me voy a pescar. Y prácticamente con eso, Pedro lo que está dando a entender es, voy a continuar con mi vida. Voy a seguir haciendo lo que hacía antes de encontrarme con el Señor Jesús. Pescar, llevar mi vida. Es decir, toda esta historia, el acontecimiento del Señor Jesús para Pedro y para los otros discípulos se convierte en un hecho del pasado, en un bello recuerdo que ya necesita olvidarse porque hay que continuar la vida. Y ciertamente ese pensamiento tiene sus consecuencias, porque dice el Evangelio que pescaron toda la noche. Estos hombres expertos en el mar, que estaban pescando en la hora adecuada, y sin embargo dice que el Señor en la mañana temprano se acerca a la playa y hace una pregunta casi que graciosa, quizás burlona. El Señor lo que les pregunta es, muchachos, ¿tienen algo de pescado? El Señor lo sabe, porque pescaron toda la noche sin conseguir nada. Y es curioso esa pregunta. A ver, pescaron toda la noche, ustedes que son expertos y que pescaron sin Dios. A ver, transcurrida la noche, ¿tienen algo de pescado? ¿Qué consiguieron? A ver, es una pregunta, lo repito, quizás un poquito burlona del Señor Jesús. Así, a ver, ¿qué consiguieron con todo su esfuerzo, con toda su capacidad y sin Dios? ¿Qué consiguieron? Absolutamente nada. Y eso, hermanos, es una imagen de nosotros, es una imagen de la sociedad que se olvida que el Señor resucitó, que está vivo, de la sociedad que quiere seguir sus caminos, a sus maneras, de nosotros y de la sociedad que quiere construir solamente apoyándose en las simples fuerzas humanas sin tener presente a Dios. ¿Y qué pasa entonces en esa mañana de la vida, cuando han pasado quizás días, meses, años, haciendo las cosas a nuestra manera, y llega ese instante en que se nos pregunta, tú que has construido con tus fuerzas, que has hecho las cosas sin tener presente a Dios, ¿qué has conseguido? ¿Qué has conseguido? ¿Qué tienes? Y esa es, hermanos, la imagen precisamente del hombre y de la sociedad que ha querido hacer las cosas sin Dios. Llegar un momento y descubrir que tiene las manos vacías, que no ha construido nada, más bien que lo que ha hecho es destruir, acabar. Esa es una imagen del hombre y de la sociedad. Aquí pues, hermanos, la fe en el Señor resucitado, que está vivo, que ha vencido la muerte, la fe en el Señor Jesús, que tiene poder, que puede hacer milagros, que puede trabajar con nosotros, que puede hacer obras grandes. El Señor, ¿qué le dice a estos discípulos? Tiren la red a la derecha. Y es interesante, ¿por qué? Porque se pesca de noche, no de día, y ya era de día. Porque se pesca en la profundidad del mar, no en la orilla, y ya están en la orilla, cerca de la orilla. Porque la red se tira a la izquierda,
no a la derecha. Y el Señor Jesús dice, tírenla a la derecha. Es decir, el Señor Jesús le da a entender a los discípulos que la obra se realiza con Dios. La obra no es de esfuerzos humanos, la obra no es de esfuerzos humanos. La obra requiere tener presente a Dios siempre y en toda circunstancia. Tener presente a Dios en mis trabajos, en mis tareas, en mis oficios. Tener muy presente que el Señor ha resucitado y es con el poder del Señor que nosotros vamos a realizar la obra. Los discípulos entonces al final se acercan a la orilla con 153 peces. Hay un padre de la iglesia que dice, este número 153 resulta de sumar, ¿cómo lo explico? La base es el número 17 y de sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 17 y que esa cifra da 153 y el 17 dice se forma del 10 y del 7 y el padre de la iglesia dice ahí están los 10 mandamientos y los 7 sacramentos. ¿Quieres? Es como una manera, a ver, del Señor resucitado, que está vivo. Tomemos entonces los 10 mandamientos. Tomemos los sacramentos, que ciertamente eso dará mucho fruto. Como digo, hermanos, el Evangelio es lleno de detalles. Solamente hemos resaltado algunos, pero digamos uno más muy bonito. Esa barca que llega cargada de peces hasta la orilla para presentárselos al Señor Jesús. Es una bella imagen de la vida eterna, de esa vida eterna a la que somos invitados a llegar un día, todos nosotros, en la barca de Pedro, en la iglesia, y encontrarnos allí de manera definitiva, plena, con el Señor Jesús, que nos acoge en la casa del Padre. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.